Soy Sergio Sanz y estoy con mi compañero Roberto Vázquez. Hola, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué hay? Bueno, vamos a ver un poco la actualidad de los mercados en el día de hoy, sobre todo mercados marcados totalmente por las noticias que vimos ayer, sobre todo la noticia de la bajada de tipos que vimos en Europa por parte del Banco Central Europeo, una bajada del 1% que había anteriormente al 0,75, por lo tanto 25 puntos básicos de rebaja. Hemos llegado ahora mismo a mínimos históricos, mínimos que no habíamos tocado en ningún momento, habíamos tocado ya el 1% que teníamos anteriormente, este 0,75%, por lo tanto son valores inéditos ahora mismo en tipos de interés en la zona euro. Podemos ver cómo los mercados en el día de ayer reaccionaron, la verdad, bastante mal, terminaron todos los grandes índices europeos en negativo, con unas caídas aproximadas del 1%, de hecho en el IBEX pudimos ver unas caídas incluso mucho más acentuadas, cercanas al 3%, también el eurodólar, unas caídas también cercanas al 1%, un poco superiores, por lo tanto pudimos ver cómo realmente la reacción de los mercados fue negativa. ¿Por qué? Podemos verlo. En primer lugar, podemos considerar que el descuento un poco de esta noticia podría haber sido reflejada en los índices en días anteriores. En segundo lugar, también cabe destacar que tanto los mercados como los analistas esperábamos un poco alguna noticia más de inyección de liquidez en el mercado. Noticia que Draghi desmintió completamente y simplemente nos afirmó que los únicos movimientos que iba a protagonizar el Banco Central Europeo se centraban en los tipos de interés. No iban a inyectar nueva liquidez, se esperaba una mega inyección de liquidez en el mercado europeo, sobre todo para favorecer un poco el crédito, un poco el movimiento de capital que estaba un poco estancado, pero de momento no estamos viendo nuevas noticias. Todas las previsiones un poco que podemos ver de crecimiento económico en Europa ahora mismo están muy estancadas, incluso son un poco de recesión hasta finales de año. Las únicas pequeñas ideas un poco tranquilizadoras son a finales de año, que podemos ver a lo mejor un pequeño repunte de la economía. Sin embargo, ahora mismo la economía en la zona euro, la verdad que tiene tintes un poco malos, un poco dramáticos. ¿Cómo ves la situación, Roberto? Bueno, pues la verdad es que lo has explicado todo muy bien, muy detallado. El dato que tuvimos ayer de modificación de tipos de interés ya estaba descontado por el mercado y de hecho ese movimiento, esa volatilidad que tuvimos en la renta variable, especialmente en el líder y en el Ferrari de la renta variable, que fue el SP500, y luego su segregación hacia el resto de mercados en Europa, tuvo una repercusión de caídas, sobre todo también por un rumor de mercado que hubo 15 minutos antes, con la confirmación de esa modificación de tipos de interés. El mercado pues sí que tuvo subidas un poquito antes y luego cuando se publicó el dato rápidamente pues cayeron los mercados en renta variable y además de forma bastante abrupta. Por tanto, efectivamente estaba descontado, yo creo que no solo de días antes, cuando vimos pues, o teníamos idea de las posibles primeras noticias, sino también a modo de especulación minutos antes de la publicación de la noticia. Eso en el caso de la renta variable. En el caso de, por ejemplo, que has comentado, el eurodólar, en el eurodólar, efectivamente, cuando hay modificaciones de tipos de interés sobre la moneda en cuestión a la baja, pues afecta sobre una depreciación de esa moneda, con lo cual ahí sí que, además estuve yo muy pendiente de si efectivamente podría haber algún tipo de rumorología. En el caso del eurodólar, las posiciones que se estaban tomando, pues no había movimientos anteriores que citaran o que dieran a entender una posible especulación. Básicamente se modificaron los tipos a 0,75%, bajando 25 puntos básicos, y efectivamente el eurodólar bajó, con lo cual ahí sí que se cumplió la correlación. En el caso de la renta variable, pues efectivamente no se cumplió, ni mucho menos, porque ya sabemos que cuando hay modificación de tipos a la baja en condiciones incluso de crisis económica, pues lo que sucede es que la renta variable, y digo en teoría, tiene que subir. ¿Qué sucede? Que este movimiento pues pilló a muchos inversores, saltaron muchos stops, inversores que de hecho se pusieron largos, pues se llevaron una decisión en sus posiciones, y eso fue por la rumorología. Nosotros insistimos muchísimo en esa rumorología, en tener un terminal de noticias en vivo que te pueda ofrecer esas condiciones. Hay terminales de noticias muy buenos y muy baratos, y que te ofrezca esa información verídica en tiempo real, ¿de acuerdo? Lo que no podemos es acceder, desde luego, en base a una noticia que ya hemos escuchado, pues acceder 15 o 20 minutos tarde si estamos operando a nivel intradía o a nivel de corto plazo.
Por tanto, ese es un matiz que me gustaría indicar desde aquí, desde Trading Televisión, en Tertulias Macro, porque creo que es importante tenerlo en cuenta, ¿vale? Efectivamente, lo que has comentado como segundo punto importante es decepción en los mercados, y además también es una obviedad y es un argumento muy válido, y es que Mario Draghi pues no dio pie a posibles inyecciones de liquidez o ayudas por parte del Banco Central Europeo. En situación como la que estamos, con la prima de riesgo en el caso español, hoy partida desde los 539 puntos básicos, con las colocaciones de deuda que hemos tenido en el caso de España a tipos o rentabilidades muy superiores a las de Alemania, por ejemplo, o incluso a las de otros países. Esta mañana comentados conmigo el caso de Dinamarca. Dinamarca, la gente está pagando dinero por... o los inversores, perdón, están pagando dinero por tener títulos de deuda en Dinamarca, por tener incluso su dinero depositado en Dinamarca. Digamos que ha habido una evolución o una tendencia contraria a lo que hemos venido durante muchos años. Nosotros depositamos nuestro dinero en cualquier tipo de activo de renta fija y nos dan X rentabilidad. Vale, pues no es el caso, porque obviamente el riesgo está situado en países periféricos, entonces hay muchos traslados de capital hacia otros países donde parece ser que es más seguro. Hay un problema, y es que ahora hay una nueva normativa que ha sacado el gobierno sobre la posibilidad efectivamente de movimientos de capital que sinceramente, para evitar el sesgo de capital y el riesgo de capital y controlar esos movimientos de evasión fiscal y capital, me parece buena idea. Pero claro, el problema que hay es que la gente que va a impuestos o que tiene dinero es la gente que tiene poder, la gente que crea empleo. Veremos cómo van a aceptar ese tipo de medida en el medio y largo plazo. Por comentar, hoy hemos tenido datos de producción industrial, si no recuerdo mal, creo que era en Alemania, efectivamente. También datos de producción industrial en España, correspondientes al mes de mayo, pero hoy el dato más importante estará en Estados Unidos y será el dato de desempleo, con lo cual habrá que estar muy pendiente, porque obviamente podrá mover los mercados. Mi opinión personal es que vamos a seguir en esa línea o tendencia decreciente. De hecho, si vemos la media móvil de las 4 últimas publicaciones, que se utiliza muchísimo para operar con datos macroeconómicos, pues de momento está con tendencia bajista, por tanto me declino a que va a continuar en tendencia bajista. Esto es, que seguirá incrementándose pues los datos de desempleo. Vamos a ver si efectivamente estoy en lo cierto o no, pero es una teoría. De hecho, el consenso de los analistas también indica eso. Obviamente, pues puede ser una ayuda adicional a la hora de interpretar los mercados. Poco más, por mi parte, creo que tengo que comentar. Sí, luego, dos pequeños apuntes rápidos. Primero, también comentar la rebaja de tipos de China de ayer, que bueno, nos hemos centrado un poco en la zona euro. Efectivamente. Una rebaja de tipos de China también bastante importante, muy importante, bastante significativa también en todos los índices globales. Y luego, otra noticia que hemos podido ver hoy: hay algún país, como por ejemplo Finlandia, dentro del seno de la Unión Europea, que no está dispuesto a seguir pagando las deudas de países que estamos ahí en problemas, países como Italia, Grecia, España. Incluso esta mañana ha llegado a amenazar su salida del euro. Entonces tendremos que ver cómo siguen las reuniones. La verdad que hay una serie de países que no están de acuerdo en seguir ayudando a los países que tienen problemas, sino que simplemente se le está abriendo la puerta a ciertos países como es Grecia, como incluso puede llegar a ser nuestra situación en un futuro, que bueno, de momento no se baraja. Por lo tanto, puede que haya una pequeña escisión dentro del seno de la Unión Europea entre países a favor y en contra. Incluso ya hemos visto en las sesiones pasadas como Alemania sigue oponiéndose frontalmente a los eurobonos. Entonces tendremos que estar muy atentos cómo continúa un poco y cómo se trata esta crisis del euro y qué consecuencias tiene. Sobre todo, qué países siguen el euro, qué tipos de ayudas y sobre todo a qué precio. Terminamos un poco. Sí, efectivamente es muy buen dato el que acabas, además prácticamente en tiempo real, porque lo estamos viendo en pantalla. Nosotros tenemos un terminal de noticias en inglés, pues donde vemos efectivamente es un dato que es importante tenerlo en cuenta, claro. Es un dato muy importante. Entonces nada, efectivamente Sergio ha estado muy hábil ahí y os lo ha proporcionado en vivo.
Eso es todo por hoy. Muchas gracias a todos por vuestra atención. Ya sabéis, como todos los jueves estamos aquí, los viernes, perdona, en Tertulias Macro. Os deseamos un buen trading desde aquí. Un placer estar con vosotros.